Las ideas de libertad y de alienación en Karl Marx. Para Marx, la realidad no reside en el paso de unas ideas abstractas a otras según un esquema de tesis, antítesis y síntesis, como en Hegel, sino en la transformación material de la sociedad a través de la lucha de clases hacia a una sociedad cada vez más justa y libre que la anterior. El elemento central de toda sociedad es su modo de producción o infraestructura, compuesto por las fuerzas productivas, medios de producción y las relaciones sociales de producción o clases sociales. Las clases se definen por su posición respecto a los medios de producción, lo que genera conflictos inherentes al sistema. La infraestructura tiene un gran poder de determinación sobre las formas culturales de la sociedad o superestructura, pero sin que se pueda afirmar un determinismo economicista radical en Marx. El conflicto entre clases es el motor de la historia. Cada modo de producción genera sus propias contradicciones internas, que a la larga generan las condiciones para su transformación en un nuevo modo de producción más avanzado y un nuevo modelo de sociedad. Este proceso histórico, impulsado por la dialéctica de clases, comienza con las sociedades primitivas y culmina en la sociedad comunista, pasando por la sociedad asiática, la sociedad clásica, la sociedad medieval y la actual sociedad comunista. Marx consideraba el capitalismo como el último modo de producción antes del comunismo. En este sistema, la burguesía, dueña de los medios de producción, explota al proletariado, que solo posee su fuerza de trabajo. Aunque Marx habla del orden en que unos modelos de sociedad siguen a otros, él no era un determinista histórico unilineal, sino que el orden histórico, aunque podía contener dinámicas, tendencias y ciertas regularidades, éstas admitían múltiples desarrollos posibles a partir de las condiciones antecedentes. El modo de sociedad también influye en el tipo de hombre que se es. El hombre en Marx no tiene una naturaleza, sino que su naturaleza viene condicionada por el tipo de sociedad en que se desarrolla y el lugar que ocupa en ella, sin que pueda hablarse de determinismo, sino más bien de cierto condicionamiento, moldeamiento, etc., así como de influencia recíproca del hombre en la sociedad. Pues bien, en el paradigma del materialismo dialéctico de Marx, la libertad creemos que puede analizarse tanto en sentido sincrónico como en sentido diacrónico, así como desde el punto de vista de la infraestructura y de la superestructura. Ambos criterios, además, pueden ser combinados. Desde el punto de vista sincrónico, esto es, en el seno de cada sociedad, las clases opresoras gozan de mayor libertad que las clases oprimidas, tanto respecto a la infraestructura como respecto a la superestructura, al controlar los medios de producción y las formas culturales hegemónicas. Esta libertad no es absoluta, ya que las clases opresoras también están sujetas a dinámicas e ideologías que encubren la lógica de la explotación a la conciencia. Desde el punto de vista diacrónico o histórico, cada modo de producción representa un mayor grado de libertad que el anterior históricamente, tanto para las clases opresoras como para las clases oprimidas, pues Marx creía que en la idea de progreso, pero como hemos dicho en un sentido que admitía retrocesos y bifurcaciones multilineales. Según Marx, esta dinámica histórica, cuyo motor era la dialéctica de clases, podía llevar a los hombres a la sociedad comunista. En la sociedad comunista, en efecto, al abolirse las clases sociales y la propiedad privada, se alcanzaría la verdadera libertad. Esta libertad se manifestaría en el control del individuo sobre los medios de producción y el proceso de trabajo, la satisfacción de las necesidades de todos los miembros de la sociedad y el desarrollo pleno de las capacidades humanas. La idea de libertad en Marx es dinámica y contextualizada, tal como vemos. Se define como un proceso histórico de transformación material de la sociedad, donde cada etapa representa un avance en la lucha por la libertad plena, la cual solo se alcanza en la sociedad comunista. La idea de alienación en Marx. El concepto de alienación en Marx es fundamental para comprender su crítica al capitalismo y su visión de una sociedad alternativa. La alienación, para él, no es solo un problema individual, sino un fenómeno social producto sobre todo del modo de producción capitalista. Como en el caso de la idea de libertad, creemos que la idea de alienación en Marx también puede ser analizada a partir del criterio de la sincronía y la diacronía y el criterio de la división de la sociedad en infraestructura y superestructura. Análisis diacrónico. Marx argumenta que la alienación disminuye a lo largo de la historia, llegando a desaparecer en el comunismo.
Cada modelo de sociedad a lo largo de la historia está menos alienado que el anterior respecto de la naturaleza y unas clases sociales respecto de otras en el seno de la sociedad. Análisis sincrónico. Marx argumenta que en el seno de las sociedades siempre hay una clase opresora y una clase o clases oprimidas, como producto de las relaciones sociales que genera el modo de producción de la sociedad. En este sentido, cabe decir que siempre hay una clase alienada por la otra clase, a través de la lógica del sistema productivo. Podemos ilustrar estas ideas de la alienación por medio del modelo de sociedad capitalista, ampliamente estudiado por Marx. En el capitalismo, la burguesía está alienada por la búsqueda constante de ganancias y acumulación de capital. Esta obsesión les lleva a explotar a los trabajadores y a perpetuar relaciones sociales basadas en la competencia y la desigualdad. Pero sobre todo quien está alienado en el sistema capitalista es el proletariado. El proletariado en Marx experimenta varios tipos de alienación. Alienación del producto del trabajo, ya que el trabajador no tiene control sobre los frutos de su labor, que son apropiados por la clase dominante. Alienación del proceso de trabajo, en cuanto el trabajo se vuelve mecánico, repetitivo y carente de significado para el trabajador, quien no tiene control sobre cómo se lleva a cabo. Alienación del proletariado respecto de los demás trabajadores, ya que la competencia por empleos y la fragmentación del proceso productivo generan una sensación de aislamiento y desvinculación entre los trabajadores. Por último, hay una alienación del proletariado respecto de las formas culturales, que están dominadas y controladas por la burguesía, como un medio para legitimar su statu quo. La alienación es un concepto clave para comprender la crítica de Marx al capitalismo y su visión de una sociedad comunista. Para Marx, la alienación solo puede ser superada por completo en una sociedad comunista. En esta sociedad ideal, los individuos recuperarían el control sobre los medios de producción, el proceso de trabajo y los frutos de su esfuerzo. Se eliminarían las relaciones de explotación y dominación y la sociedad se organizaría en torno a la cooperación y la satisfacción de las necesidades humanas, y las formas culturales estarían orientadas al desarrollo de las potencialidades del ser humano. Las ideas de Marx sobre la libertad y la alienación que hemos visto han sido objeto de diversas críticas a lo largo del tiempo. Se critica a Marx por no considerar la dialéctica de estados en su análisis de la libertad. Las clases no son anteriores a los estados. La dialéctica de clases siempre se da inserta en la dialéctica de estados. Otra crítica apunta a la idea de Marx de que la historia avanza inevitablemente hacia un estado de mayor libertad a través de la lucha de clases. Se argumenta que esta visión es demasiado determinista y no toma en cuenta las contingencias y los retrocesos que pueden ocurrir en el proceso histórico. Es verdad que hemos visto que Marx no era un determinista histórico radical, pero sí es verdad que insistía demasiado en una suerte de determinismo. Se critica a Marx igualmente por su fe en la bondad natural del comunismo. Sus críticos argumentan que el comunismo, al igual que cualquier otro sistema político, es susceptible de ser corrompido por el poder y que no hay garantía de que conduzca a una sociedad realmente libre y justa, como realmente ocurrió durante la Unión Soviética. Se critica al comunismo por su tendencia a centralizar el poder en manos del Estado, lo que puede llevar a la opresión y la falta de libertad individual. En conclusión, las ideas de Marx sobre la libertad y la alienación han sido objeto de diversas críticas que es importante tener en cuenta para comprender su pensamiento en toda su complejidad. Si bien sus ideas siguen siendo relevantes para el análisis de la sociedad actual, es necesario considerar las limitaciones y los desafíos que presenta su implementación práctica.